Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy vamos a ver la ley de Ohm. Bien, ¿qué establece? Establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo suba el voltaje, el resultado de la corriente va a ser más elevado. Cuando yo baje el voltaje, la corriente va a disminuir. Y caso contrario, cuando yo suba la resistencia, la corriente va a disminuir, y cuando yo baje la resistencia, la corriente va a aumentar. Normalmente nosotros nos encontramos con este tipo de triángulos que son reglas para poder aprenderse las fórmulas. Yo lo que recomiendo en realidad es que aprendan los conceptos y no tanto la fórmula. Esto decía que si yo pongo acá el dedo, quiero averiguar la corriente, es igual a voltaje sobre resistencia, que si quiero averiguar el voltaje, pongo el dedo acá y es corriente por resistencia. Esto vamos a tratar de abandonarlo y quedarnos con una sola fórmula de la cual vamos a despejar el resto. ¿Bien? Bueno, los nombres genéricos con los que vamos a encontrarnos va a ser que la corriente también se llama intensidad y también amperaje. Su unidad es el ampere. El voltaje o tensión o diferencia de potencial, que su unidad es el volt. Esto es lo más adecuado y después vamos a ver por qué. La resistencia está señalizada con la letra omega, ¿sí? Y también es congruente con el apellido de quien fue el que descubrió esta ley. ¿Bien? Si decimos que la intensidad o corriente es el flujo de electrones a través de un conductor, deberíamos entender primero cómo es la composición atómica de un conductor. Un conductor tiene una particularidad, y es que en su última órbita tiene pocos electrones. En este caso tiene uno solo y se denomina electrón de valencia. Ese electrón de valencia es el que se va a ceder con facilidad. Si este fuera un material aislante, probablemente tendría casi completa su última órbita y sería muy difícil de que ceda electrones, más bien que intente ganarlos. ¿Bien? Si decimos que protones tiene 29, para que esté este átomo estabilizado, en esta cantidad yo tengo que tener 29. O sea, 2 más 8, 10, más 18 tenemos 28 y 1 más 29. ¿Sí? Tiene un total de 34 neutrones. Esto es un átomo de cobre y el átomo de cobre es un conductor. Bien. Ahora, nosotros queremos saber realmente los conceptos. Para saber lo que es la intensidad tenemos que pensar en cantidad. ¿Y en cantidad de qué? De electrones. De electrones que pasan de órbita a órbita. ¿Sí? Y vamos a remitir al concepto de Coulomb, que es la carga eléctrica, que dice que un Coulomb son 6,25 por 10 a la 18 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que expresado en ampere voy a tener 6,25 y toda esta cantidad de ceros, ¿sí?, en electrones en un segundo. ¿Sí? Por eso cuando decimos que la corriente eléctrica mata, bueno, nos referimos a esto. Nos referimos que en un segundo con un ampere están pasando muchísimos electrones. ¿Bien? Bueno, a continuación lo que vamos a ver es un esquema simple de un circuito lo más reducido que se puede. En este caso es de fuente de alimentación de corriente continua y lo podemos identificar por qué. En corriente continua tenemos un positivo y un negativo, distinto a lo que es corriente alterna, donde tenemos una onda senoidal. ¿Sí? Bien, la parte positiva está señalizada con la línea más larga y la negativa con la línea más corta. Tenemos un interruptor o switch, ¿sí? Un resistor, en realidad, la resistencia es la capacidad que tiene un resistor, que está expresada en ohm, y el conductor, que en este caso podría ser cobre, en la mayoría de los casos. Hay también buenos conductores como el oro y la plata, pero son demasiado caros para emplearlo en cables, ¿no? Claramente. Y una corriente que circularía en el caso de que yo bajara este interruptor y dejara que pase este voltaje a través de la resistencia número 1. Bien. Vamos a hacer una serie de ejercicios que son muy simples, pero intentan demostrar lo que habíamos dicho acá. Esta cuestión de que si sube la resistencia, bajo la corriente y qué pasa también con el voltaje. Hay un tipo de analogía que se llama analogía hidráulica, que es una comparación que se hace entre lo que son los circuitos y los circuitos hidráulicos. En este caso hay un tanque de agua, ¿sí?, que emula en su distancia, en su altura, a los 12 volts que tengo acá. ¿Sí? Después tengo una resistencia que acá está señalizada con una canilla que da 12 vueltas, es irreal, pero vamos a tratar de imaginarlo de todos modos. ¿Sí?
y acá un caudal que está medido en litros por minuto que equivale a la corriente. Fíjense en este caso. Yo tengo 12 volts y tengo una resistencia de 12 ohms, ¿sí? Cuando yo hago la cuenta para poder sacarlo me da 1 ampere. Si yo lo pienso de esta manera, le doy 12 vueltas, es decir, que voy cerrando la posibilidad de que pase caudal de agua y me encuentro que tengo 1 litro en 1 minuto. ¿Qué pasa si yo duplico esta cantidad de 12 ohms y lo paso a tener 24? Obviamente, proporcionalmente va a disminuir esta corriente a 0,5. Pasaría lo mismo acá, 24 vueltas, 0,5 litros en vez de 1 litro, ¿sí? Si yo sigo cerrando o directamente no dejo que pase, ¿qué pasaría acá? Miren, tenemos un circuito abierto, es decir que acá ya directamente no tengo componente, por lo tanto sería muy difícil un salto eléctrico entre este punto y este otro punto. La resistencia sería infinita o tendiendo a infinita. Y sabemos que dividir un número por infinito tiende a cero. No es precisamente cero, hay una explicación matemática mucho más compleja, pero tendería a cero en este caso, ¿sí? ¿A qué equivale a eso? A cerrar por completo la canilla. Sigo teniendo la misma altura, 12 ohms, 12 volts, 12 metros, ¿sí? Pero en este caso, al cerrar por completo, no dejo directamente que pase el agua. Eso no significa que jamás pasaría agua. No existe ningún material en la naturaleza que sea por completo conductor, ni ninguno que tampoco sea por completo aislante. Imagínense un rayo. Un rayo, supuestamente nosotros en el aire no debería pasar corriente eléctrica, pero sin embargo la diferencia de potencial es tan elevada, sumada a algunos factores atmosféricos del momento, como la humedad relativa, hacen que finalmente aparezca el rayo. Acá, si yo subiría esto, es probable que sí pueda haber un salto eléctrico entre estos dos puntos. De la misma manera que si yo en este caso tendría el caudal de las cataratas del Iguazú, por más que cierre esta canilla, se terminaría rompiendo y pasaría igual el agua, ¿sí? Entonces siempre esto de la conductividad eléctrica va a tener que ver también con esto, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado. El último caso es cuando yo tengo un cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente no tengo una resistencia que oponga, vale la redundancia, resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, tengo directamente el conector de un extremo al otro sin ningún tipo de componente en el medio. Esto equivale a un cortocircuito. ¿Qué pasa cuando tengo un cortocircuito? Equivale a resistencia igual a cero, que va a tender a infinito, es decir, corriente infinita. Ojo también con esto, porque si el valor es de 12 volts, no va a ser una gran corriente, pero sí va a pasar corriente. Y lo podemos experimentar, por ejemplo, con una pila, no poniendo dos enchufes, digamos, dos cables en el enchufe. Sino, por ejemplo, si agarramos una pila, ponemos los dos extremos tocándose, van a ver que al rato empieza a generar calor y ese calor es propio de la corriente elevada que está pasando por el conductor. ¿Bien? ¿A qué equivale esto? Directamente a no poner ningún tipo de válvula acá y que pase directamente el agua sin ningún tipo de resistencia. El caudal es el total que yo podría dejar pasar e indeterminado. Acá pasa lo mismo. Va a pasar la corriente máxima que pueda llegar a pasar, ¿sí? Bueno, esto fue todo. Espero que haya servido. Para algunos va a ser introducción, para otros es un repaso, depende de quién lo está viendo. Y bueno, es el primer video. Esperemos que la iluminación no haya afectado a la pizarra, pero bueno, es lo que hay. Saludos, gente.